eres traductora y presentadora de noticias en un medio chino muy importante. Asimismo, eres profesora de chino mandarín en la Casa de Estudios de la Universidad de Tecmilenio y fundadora además de clases de chino en español, lo cual es muy importante. Y de antemano, Pamela, muchísimas gracias de nuevo por darnos esta entrevista. Y también quisiéramos detallar que Pamela también estudia marxismo, conoce bastante en lo que vendría a ser el comunismo chino, y sin duda alguna nos va a enseñar mucho de eso en esta sesión. Va a ser una sesión bastante fructífera, bastante productiva, y te agradecemos de nuevo por participar en el en vivo. Al contrario, un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme también. Listo, Pamela, vamos a comenzar esta entrevista primero planteando una cuestión bastante importante. En primer lugar, ¿cómo es, bajo tu perspectiva y tus estudios, o mejor dicho, la vivencia también, cómo es que se está protegiendo el derecho a la vida en México? Porque de hecho es un tema bastante relevante y que Latinoamérica está viviendo muchísimo en estos días. Por ejemplo, en la legalización del aborto en la Argentina. Quisiera que nos cuentes un poco más de la situación del derecho a la vida en México. Pues mira, en eso yo no soy la persona más experta y te podría referir con otros colegas que son realmente expertos, pero de lo que yo sí te puedo platicar como expertise y para no fallarte en nada es sobre el tema de, en general, el marxismo en relación al aborto. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque esto también se ve reflejado en México y hay mucha gente que piensa que son cosas que, por ejemplo, mucha gente sugiere que el aborto no es exclusivamente marxista o que viene también de otras vertientes, y yo creo que sí puede ser, pero también al mismo tiempo lo que tenemos que hacer nosotros es observar los patrones dentro de la historia y ver cómo se ha comportado la sociedad a través del tiempo y cómo eso se relaciona, por ejemplo, con el tema del aborto. De hecho, ahorita yo estoy escribiendo un libro que se llama Retrosubversión, porque ese libro se trata de deshacer el proceso de la subversión, que la subversión, ahí lo mencioné en mi libro también, significa trastocar o voltear al revés. Entonces, por medio de la subversión, ¿qué sucede? Que la gente finalmente termina odiándose a sí mismo. Por eso el otro día veía un post en Facebook que me sorprendió bastante, donde decía, ¿tú quisieras que te hubieran abortado? Y te lo juro que de jóvenes de 25 años para abajo, la mitad estaban diciendo que sí. Entonces, eso es parte del proceso de subversión, que ellos ya se odian a sí mismos. Además, aprenden a odiar a sus padres, a su patria, a su familia, a todo lo que tiene que ver, todo lo que en teoría deberían de estar protegiendo. Todas esas ideas ya están trastocadas, incluyendo el tema del aborto. Entonces, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta, y esto es otro tema que yo quisiera aclarar y algo que estoy intentando rectificar, por así decirlo, en general en todo el ambiente académico y relacionado con el marxismo, es que, por ejemplo, todos los países que han sido comunistas o socialistas a través de la historia tienen ya sea uno o dos puntos en común, que es que el aborto en primer lugar lo legalizan y en segundo lugar lo hacen obligatorio. Por ejemplo, como vemos en China, que ahorita yo categorizo que hay 4 tipos de aborto. El primero es el aborto voluntario, que es el aborto machista, que es donde sí existe el machismo en el mundo, que es porque abortan a alguien solo por ser mujer. El segundo es donde empieza la categoría de abortos no voluntarios, que es por medio de que te pasas, por ejemplo, ahorita de 2 hijos y ya no puedes tener, entonces es un aborto obligatorio. El tercero es donde empieza, porque todo en sí es genocidio, pero esta es una categoría más fuerte de genocidio en el sentido de que es por motivo de raza, y el cuarto es por religión. Entonces, todo esto lo estamos viendo que sucede en sociedades marxistas. ¿Por qué? Porque según mi análisis, y algo importante es que hay que darnos cuenta, que todas las sociedades que existen en el mundo ahorita son marxistas. O sea, mucha gente podrá decir que si son, no sé, con movimientos de derecha o que si son capitalistas, pero en realidad no, y ahorita voy a explicar por qué. El marxismo, porque yo pienso mucho en esto, y esto es algo que quiero dejar muy claro, hablar sobre hechos al mismo tiempo que hablamos sobre ideas. Entonces, sobre hechos tenemos que ver, identificar los patrones que existen a través de la historia y de acuerdo a eso hacer un análisis. Es decir,
tratar a algo, un fenómeno, por medio de sus acciones, no nada más por medio de lo que queremos que sea, de lo que nos imaginamos que va a ser, de lo que quisiéramos. Eso no vale para nada, lo que vale son las acciones. Entonces, a través de la historia, el marxismo no solo ha buscado una estandarización del pensamiento, sino también una estandarización de la raza. Y esto es algo súper, súper interesante, porque en sociedades como China lo vemos en el sentido de que están literalmente matando a toda la gente que no pertenece a la etnia Han. Que en China hay 56 grupos étnicos. Pero ¿qué pasa? Están estandarizando para que quede un solo grupo étnico. Y esta estandarización de la raza también se le llama armonización en China. Y lo que podemos ver claramente en otros países, por ejemplo, hablemos del el caso de Estados Unidos, donde es bastante claro, también están buscando este tipo de estandarización. ¿Por qué? Porque ponen las clínicas abortivas en áreas donde hay gente más hispana o hay más poblaciones negras, etcétera. De hecho, hace poco hice una entrevista a una persona que se llama Mayra Rodríguez, que ella estuvo 17 años trabajando en clínicas de Planned Parenthood. Primero empezó trabajando en la parte de prevención, de dar anticonceptivos, todo esto, y después ya se pasó a la parte de abortos, ¿no? Y cuando empezó a estar en abortos, ella precisamente fue directora de 3 clínicas abortivas. Y ella me cuenta que una vez ella sugirió poner una clínica en una zona donde había pura gente blanca. ¿Y sabes qué le contestó su jefe? Le dijo, ¿para qué si ahí hay pura gente blanca con dinero? Dijo, ahí no queremos poner ninguna clínica porque ahí hay pura gente blanca. Entonces, esto es obviamente el fenómeno de la armonización aterrizado a una sociedad occidental. ¿Por qué? Porque ahora quiero hablar sobre este otro tema. Mucha gente habla sobre que hay muchos tipos de marxismo o muchos tipos de... Es que, ay no, de verdad, ya quiero que salga mi libro porque ahí explico todo de forma muy concisa. Sí. Sí, sí, pero el caso es que mucha gente dice que hay como muchos tipos de marxismo diferentes. Por ejemplo, no sé, ciertas vertientes, o por ejemplo, si hablamos de movimientos marxistas como lo es el feminismo, dicen que hay muchos tipos de feminismos o cosas así, pero en realidad no, en realidad todo es lo mismo y todo lo resume Engels, que Engels se me hace un personaje muy interesante, incluso igual de interesante que Marx. ¿Por qué? Porque él tiene unos documentos, uno que se llama Principios del Comunismo y otro que se llama Communist Confession of Faith, que no me acuerdo cómo se llama, una confesión de fe comunista, algo así. El caso es que en estos 2 documentos, él establece lo que es el fundamento de todo lo que se refleja en la sociedad moderna en todos los ámbitos. O sea, si tú los lees, te vas a dar cuenta que él es como un vidente y está diciendo literalmente una descripción de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Incluso él dice que se va a abolir la religión porque va a ser algo superfluo, que ya no va a haber razas porque todos nos vamos a mezclar, que va a existir esa armonización. Él está hablando además como un punto fundamental y es algo que tenemos que desmentir y entender. ¿Para qué? Para poder entender el fenómeno de la sociedad posmoderna, que es que él dice, porque hay una confusión muy grande entre los jóvenes, y primero voy a hablar de esta confusión, que es que ellos piensan que la democracia y el marxismo, o la democracia y el comunismo, o la democracia y el socialismo son opuestos, ¿verdad? Este es un entendimiento muy común, pero es una confusión. ¿Y eso por qué sucede? Veamos, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, que se denomina una democracia centralista, o los países socialistas que también tienen democracia. Entonces, lo que dice Engels es precisamente que el primer paso para establecer una sociedad comunista es establecer una democracia. Es decir, tenemos que cambiar de monarquía a democracia. Y una vez teniendo la democracia, ya, voy a cerrar, perdón, me extendí bastante. No está perfecto. Qué bueno. Sí. Una vez teniendo la democracia, el marxismo, aquí es otro punto, que se describe en el primer párrafo del Manifiesto Comunista como un espectro.
mucha gente piensa que los intelectuales como Marx o Engels eran, no sé, por decir pomposos, esa palabra me da risa, pero eran así y que ponían palabras al azar. Claro que no. Si tú ves la definición de un espectro, es una cosa que muta a través de un continuo. Entonces, esta mutación a través de un continuo significa que a partir del fundamento de la democracia es cuando el marxismo se tiene que implementar, infiltrar, adaptar y mutar en todos los aspectos posibles. ¿Para qué? Para subvertir y trastocar a una sociedad. Y a partir de entonces, cuando esa sociedad está débil y está vulnerable, ¿por qué? Porque sus individuos son no son sólidos, son débiles y son manipulables porque no tienen identidad, que esa es otra parte importante. Entonces es cuando finalmente esa población objetivo, porque así se le llama, es una población objetivo que es víctima de una subversión, es cuando se le puede incorporar a lo que se le llama, podemos decirle, la dictadura internacional o la Liga Internacional de los Trabajadores, que todos al final se unen, que también es un solo gobierno mundial, que es lo que mucha gente dice que es conspiración, pero no. Al final el globalismo y el comunismo son lo mismo y Engels lo dijo desde el principio. Y bueno, este es mi análisis y mi propuesta, que son los temas que yo quiero como comunicar un poquito más y hacerle ver a la gente que todo esto que llaman élite globalista capitalista, en realidad esos son los mismos comunistas. ¿Por qué? Porque el capitalismo, si nos ponemos a pensar, ¿qué propone? El libre mercado y la competencia. Y el globalismo está haciendo lo contrario, está monopolizando y está haciendo una dictadura corporativa, está haciendo un corporativismo global. Así es. Entonces, esa es nada más otra forma de control marxista. Así es. De hecho, concuerdo completamente contigo, Pamela. Se tiene un malentendido general entre bastantes personas en lo referido a cuáles son las características de este globalismo, que ya está claramente visible para también un sector mayoritario de la población, o muchas veces también minoritario, pero se lo toma como quizás una corriente que está más tendiente al capitalismo, pero como tú misma has dicho, en realidad está más apegada al socialismo, al comunismo. ¿Por qué? Porque es una suerte de socialismo corporativo. Es decir, tú tienes, sigue los mismos principios marxistas, pero de alguna forma comparte también, como tú mencionaste, el tema que ya viene a ser un poco más relacionado al poder económico. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, y definitivamente el encuadre que nos has hecho es muy bueno, y vamos a esperar con más ansias tu libro, porque nos va a aclarar muchas más cosas, nos va a poner mucho más enfoque a este tema que es tan relevante y que de hecho viene de una experta en lo que vendría a ser el comunismo chino. Y justo hablando de comunismo chino, me permito preguntar algo de este tópico. Es decir, últimamente hemos visto una ola creciente de lo que vendría a ser China como modelo económico mundial, es decir, que probablemente estemos ante una caída de Estados Unidos. ¿Cómo tú ves ese escenario? Porque inevitablemente, si tienes a una China que va a ser el modelo a seguir, ¿crees que esto sea posible? ¿Crees que esto sea más probable en la situación actual? ¿Cómo ves ese escenario de que todos sigamos el modelo de socialismo corporativo y que en realidad tengamos a China como modelo a seguir, incluso en Occidente? ¿Tú lo ves posible? ¿Qué opinas respecto a eso? Mira, creo que es una tendencia y creo que definitivamente hay una posibilidad, porque hay dos bandos en el mundo, por así decir, los comunistas y los que no son, así lo ven los comunistas y yo creo que así también lo vemos nosotros. Entonces, haz de cuenta que hay dos posibilidades: o que todos nos despertemos y hagamos algo al respecto, o que sigamos así sin pensar en lo que está sucediendo, porque ahorita te voy a hablar sobre las sanciones que ya se le están aplicando a China y todo este tema. Pero primero quiero hablar sobre su modelo. ¿Por qué? Porque quieren impulsar a este modelo. Pero ¿cuál es el problema con este modelo chino que dicen que sí es mitad capitalista o comunismo con características chinas? Bueno, el problema es que está basado en una farsa, y te voy a dar varios ejemplos. El primero es que China no permite que nadie audite a sus empresas o a su gobierno. Nadie puede auditar nada. Es decir, que ellos
dan y siempre lo hacen con todo, con estadísticas de coronavirus, de donación de órganos, que ese es otro tema, de economía, con todo ellos te dan los datos. Y cuando tú les dices, oye, pero ¿sabes qué? Yo quiero ir a China, quiero revisar, quiero ir a ver las empresas, quiero ver qué está pasando en realidad, te dicen, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque nosotros somos una nación que se puede autodeterminar. Entonces usan esta excusa, porque es eso, es una excusa de la autodeterminación de las naciones, que es la misma excusa que utilizan por decir que dicen, tú no te metas con el asunto de Taiwán porque es un asunto interno y nosotros tenemos derecho a la autodeterminación. Cualquier cosa que tú te quieras meter, dicen, como nos autodeterminamos, no te metas, y si te metes, bueno, entonces ya no te voy a vender, te voy a poner sanciones, te voy a subir impuestos, y te amenazan de tal o cual manera. Entonces, ese es el primer punto, que el modelo chino es insostenible. ¿Por qué? Porque en primer lugar, China lo único que hace es ponerle un valor a su moneda que ellos escogen y seguir imprimiendo dinero, por así decir, así como decimos aquí en México, a lo baboso. Imprimen dinero a lo baboso hasta lo que les alcance. Entonces, imagínate cuál es el valor real de su moneda. En primer lugar, nadie puede saber porque nadie tiene acceso a esa información. Pero si nos ponemos a imaginar, lo más probable es que realmente esté devaluada, ¿no? Entonces, en segundo lugar, es que el modelo chino está basado, de hecho, acabo de comprar un libro de Xi Jinping, que todavía no leo porque apenas me va a llegar, que ese es otro tema interesante, porque en China Xi Jinping tiene como 50 libros, y traducidos a inglés, español, cualquier otro idioma, tiene bien poquitos. Casi ninguno, entonces ahí vamos a descubrir más sobre sus planes perversos. Pero el modelo chino está basado en algo que se llama propaganda. China tiene un departamento de propaganda que se dedica exclusivamente a hacer propaganda adentro y fuera de China. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente dar una buena imagen y encargarse de que todo el mundo, todas las escuelas, las universidades, las los instituciones que hacen estudios sociales, los autores, la prensa, porque hasta ha habido casos donde le intentan pagar hasta miserias 20,000 pesos o lo que sea a periódicos de aquí de Latinoamérica para que saquen alguna nota. ¿Para qué? Para hacerlos ver como un poder mundial, ¿verdad? Entonces, basado en esas mentiras, no va a haber ningún sustento ni fundación básica para que ese cimiento se pueda seguir construyendo. Imagínate, copiar ese modelo sería un desastre para todo el mundo. Y hablando en otro sentido, también es una mentira incluso en el tema de, por ejemplo, eliminación de la pobreza. Eso no es cierto. Lo único que hicieron para sacar esa estadística fue bajar el salario mínimo a una miseria, entonces ya nadie es pobre. Además de eso, tienen un montón de edificios. Tú vas a una ciudad china y ves así un montón de edificios, están vacíos por dentro, se están cayendo, nadie vive ahí. O sea, es completamente todo basado en una mentira. Entonces, espero yo con todo mi corazón que realmente no se duplique ese modelo, porque no va a funcionar, es un hecho. Que hay tendencias y que hay intenciones, si existen, yo espero que no. Así es, de hecho esperemos todos en general que este modelo al final no se vea reflejado en la realidad de nosotros como latinoamericanos, porque definitivamente, como has mencionado, es un modelo que en la realidad y en la práctica no tiene resultados y, en pocas palabras, como tú habías mencionado, no funciona. Entonces tenemos una suerte de quizás una imagen falsa de China, porque todos sabemos también lo que pasó con China y Hong Kong. Hong Kong de por sí es un estado que prácticamente está independiente de China. Sin embargo, China quería entrar a Hong Kong porque en Hong Kong quizás se respetaba todavía más la libertad de mercado, y ese es un tema bastante controversial. Y justo de eso te quería comentar, el tema de la creación de empresas en China. ¿Por qué existe esta quizás visión errónea de que crear empresas en China puede ser viable, puede ser posible, pero tienes ejemplos clarísimos de que cuando hay empresarios o gente que crea empresas que va en contra del Partido Comunista Chino, tiene resultados que, bueno, ya los vemos. No puedes, aunque tengas muchísimo dinero dentro de China, es muy poco probable que tú puedas hablar contra el Partido Comunista Chino. ¿Cómo ves el tema de censura?
tú crees que se están aplicando estos modelos, específicamente el tema de la censura de opinión, la limitación de la libertad de expresión? ¿Cómo tú ves esto y quizás cómo está en México la situación? ¿Puede existir de que tal vez sea el caso en que una opinión discrepante con el resto genere también que existe una censura, o los conocidos fake news, o sea que ahora es costumbre poner a todo fake news, a toda opinión disidente? ¿Cómo ves el tema en México? ¿Existe todavía este tema de la censura de información que se asemeje un poco a lo que pasa en China? Sí, claro que sí. Y mira, para poder entrar en ese tema, nada más quiero mencionar unos datos rápidos, que es que en primer lugar, tanto de China como de Hong Kong, este año ha habido la mayor fuga de activos, es decir, que toda la gente que vive ahí está está poniendo su dinero en cuentas bancarias de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, para huir. Están comprando propiedades en países europeos y sacando sus residencias porque estiman que viene la caída del Partido Comunista Chino y que tienen que estar listos para salir huyendo en cualquier momento cuando inicie todo el desastre. En segundo lugar, sobre crear empresas en China, es claro lo que dices. Ahorita vemos unos ejemplos súper puntuales, que es el de Nike, H&M, etcétera, que ellos ni siquiera hicieron nada amenazante en realidad, por decirlo así, y lo que pasó con Nike, H&M y todas esas marcas es que ellos hicieron un statement en el que dijeron: nosotros no usamos algodón de Xinjiang, que es donde tienen los campos de concentración y los centros de trabajo forzado. Solo por decir eso, ni siquiera dijeron: oye, ¿sabes qué? Estamos denunciando los campos de concentración. Solo hicieron una declaración y lo que pasó fue que el Partido Comunista Chino, por medio de la Liga Juvenil Comunista, empezó a difamar a estas empresas y a decir que ellas eran antichinas, que de hecho ahorita voy a entrar en el tema de Occidente, pero ahorita hay una campaña muy fuerte en China porque recordemos, subvertir es trastocar, ¿verdad? Y la propaganda está dentro de China, entonces tienen que hacer que sus propios ciudadanos piensen al revés. Entonces, ¿qué pasa? Como Occidente ya está descubriendo las atrocidades de China, China tiene que hacer pensar a sus ciudadanos que Occidente está celoso, odia y quiere destruir a China, y por eso están diciendo mentiras. Así es. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo. Que a toda la gente que dice el Partido Comunista Chino está mal porque está haciendo un genocidio, el Partido Comunista Chino está subvirtiendo a su gente, bueno, el Partido Comunista Chino le dice a esas personas: Occidente es racista y porque es racista dice eso, entonces no lo escuches. Y como si eso no fuera suficiente, acaban de pasar un proyecto de ley, acaban de más bien proponer un proyecto de ley para abolir la enseñanza del idioma inglés en todas las escuelas chinas desde primaria para arriba. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Que simplemente van a ser incapaces de comunicarse y por lo tanto descubrir las cosas que nosotros sabemos que pasan en China, pero que ellos quieren tenerlos lavados del cerebro para que nunca se enteren y el partido se pueda seguir existiendo a través del continuo del tiempo. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, como ya dije, el comunismo, el marxismo, el socialismo, que es una fractalización del mismo concepto marxista, existe en todas las sociedades del mundo. Lo único que varía es el grado. Entonces, en Occidente, en México, en Estados Unidos y en todos los países de Latinoamérica también existe. ¿Por qué? Porque en el marxismo se habla de, ya sabemos, crear un solo gobierno mundial e infiltración, y de aplicar sus modelos de la manera que puedan, adaptándose a cada sociedad diferente. Entonces, ya sea por medio de persecución, por ejemplo en China, que hacen persecución de destruirte emocional, física, financieramente y mandarte a la cárcel o matarte, allá es en ese extremo, pero acá en México, por ejemplo, lo que estamos viendo es la persecución a un nivel de cancelación, de un nivel personal, que te llaman un racista, que te llaman un... porque miren, ahorita, antes de continuar con esto, voy a tocar otro tema, que es una frase que dijo Lenin, que yo tengo muy de moda y siempre digo, que es que, más bien, voy a hablar de la Constitución china, que dice que todo aquel que vaya en contra del sistema socialista está prohibido, y es como está haciendo disrupción, tiene que ser perseguido hasta la máxima extensión. Entonces, eso en diferentes sociedades lo vemos reflejado de diferentes formas, ¿no?
¿Y qué es el sistema socialista en cada sociedad? A lo mejor en China el sistema socialista es el Partido Comunista que entró por medio de la lucha de clases. Pero las clases sociales no solo se limitan a las clases pobres y la clase rica. Existe la clase mujer y hombre, existe la clase niño progresista contra padre conservador, que esa es otra que yo quiero explicar en mi libro y que se ha ignorado, que sí está muy ignorada en el mundo como académico, por así decir. Existe la clase blanco o negro contra blanco, homosexual contra heterosexual. Entonces, todo este supuesto oprimido al que se le conduce a la victimización y a la revolución, ¿cómo se dice? Pues representa al sistema socialista. Entonces, todos estos movimientos que estamos viendo, por ejemplo, el feminismo, el LGBT, etcétera, etcétera, el aborto, todo esto, como representa el sistema socialista, cualquiera que se ponga en contra de eso tiene que ser perseguido y castigado hasta la máxima extensión. Es decir, ya vemos, el comunismo en China, clases sociales. Las clases sociales, si tú hablas en contra de eso, estás atacando al sistema socialista, entonces tienes que ser perseguido. Y acá nada más hay que identificar cuál es el sistema socialista que está implementado para saber qué va a pasar si tú lo atacas. Si tú lo atacas, pues ya valiste, te van a cancelar, te van a decir que eres un conspiranoico, porque aparte de eso es otra tendencia, que el comunismo o el marxismo hace algo que se llama desvirtuar, es decir, todo aquello que tenga mérito, verdad o virtud, lo van a voltear y trastocar para hacerlo ver mal. Entonces, si una persona que es estable, tiene una mente sana y dice, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, yo creo que no debería de ser así. Entonces, bajo el sistema marxista, que también está fundado en la soberbia, se le tiene que hacer creer a los camaradas, que son los marxistas, que todo aquel que vaya en contra de ellos tiene un problema mental. Entonces así es como esto se propicia a través del tiempo y es la forma en la que están cancelando a la gente que es el enemigo, o sea, nosotros, dentro de las sociedades occidentales. Así es. De hecho, es una explicación muy vasta y muy correcta la que has realizado. Pamela, de hecho, permite más o menos demostrar o describir cómo es el tema y se describe el tema de la censura y sus similitudes con lo que puede pasar en México, y que de hecho es un encuadre bastante bueno. Nos has hablado de muchas figuras que de hecho tampoco teníamos en cuenta, pero que sirven y son utilizadas para fomentar esta cultura de cancelación que cada vez es más fuerte y cada vez está trayendo mayores perjuicios para la libertad de expresión, lo cual evidentemente es algo que no deseamos. Y justo has mencionado siempre al tema del partido. Cuando mencionas el tema del partido me trae muchos recuerdos a lo que vendría a ser el partido de 1984 de George Orwell, el que escribió en su libro. Y de hecho, que quizás estemos en una realidad más cerca a ese escenario distópico, que ahora ya no parece tan distópico para todos nosotros. Y justo eso me permite preguntarte, hablando de partidos y hablando de poderes absolutos en ciertos países, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras de China y con Corea del Norte? Porque con Corea del Norte también existe este tema de lo que vendría a ser la falsa imagen internacional que tiene Corea del Norte, o quizás la imagen más certera de lo que pasa realmente ahí. ¿Qué mecanismos tú encuentras que son similares entre Corea del Norte y China, o si es que se parecen o llegan a ser distintos en cierta forma la redundancia, en su forma de gobernar? Pues mira, hace poco ya entrevistaba a una persona que se llama Arslan Hidayat, que es justamente un uigur, que es la población que está siendo víctima del genocidio en Xinjiang, en la provincia de Xinjiang, en China, y él dijo algo que me pareció muy interesante, que él dijo: la única diferencia entre China y Corea del Norte es el dinero. ¿Por qué? Porque hay una parte que mucha gente subestima sobre China, que es su totalitarismo. Todo el mundo sabe que Corea del Norte es totalitario, que reprimen a la gente, que tienen métodos súper abusivos, pero la gente se imagina que China es a lo mejor un país más libre, donde puedes hacer lo que tú quieres, que no va a haber tanta vigilancia. En realidad, por ejemplo, lo que sucede es que, además de que tienen un sistema de cámaras que te está vigilando todo el tiempo, está viendo a ver qué haces, tienen acceso a tus mensajes personales. Por ejemplo, yo una vez le escribí algo a un amigo sobre el Partido Comunista Chino y ¿sabes qué me contestó? Me dijo: bórralo
porque van a venir y me van a sacar de mi casa y me van a llevar a la cárcel. Literalmente así. Entonces, no solo se limita a eso, sino que también tienen un sistema de predicción del comportamiento. Es decir, que por medio de las cámaras ven las caras que haces, ven si estás de buen humor, de mal humor. En las casas de las minorías étnicas que están siendo víctimas del genocidio tienen códigos QR para ver cuándo entran, cuántos salen, si tienen más o menos consumo de luz los vigilan, si hablan con alguien del extranjero también. Entonces, todo aquel que es una amenaza potencial para el partido, inmediatamente se le, se le pone atención, se le puede mandar a un centro de reeducación o no, y aparte existe obviamente el tema de matar a los disidentes, que es de muchas formas, decir que se enfermó de coronavirus, incluso existen muchos memes en China que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pasaron esta nota de que tal persona se subió a un muro de 1 metro y se murió. O sea, se murió por tomar fotos así, en un muro de 1 metro. Existen todos esos memes porque todo el mundo sabe que esas son excusas y que en realidad fue el partido quien mató a todos estos disidentes, que ya no solo se limita a gente de China, sino también a extranjeros que van a China y ya tuvieron malas experiencias de persecución por hacer cosas como tomar fotos a camellos, porque China no quiere que lo confundan, por ejemplo, con los países de Medio Oriente, ¿verdad? No quieren esa imagen de que haya camellos en China. Es algo ridículo, pero es algo real. Así es. De hecho, son escenarios bastante hasta graciosos, podría decirse, porque tienes ante situaciones que realmente no pueden ser consideradas como tal, pero se pintan de otra forma, y todo con el tema de la cultura de cancelación, y que de hecho, la diferenciación realizada entre Corea del Norte y China ha quedado más que clara. Se trata de un tema de dinero específicamente, pero también comparten algunas características que realmente son negativas e identifican al Partido Comunista Chino, y que también comparte un poco de Corea del Norte, pero con una clara y diferenciada marcación por parte de Corea del Norte en cuanto a lo que puede referirse al capital. Y ahora, Pamela, te quería preguntar algo bastante relevante, es lo relacionado al tema del aborto, que también tiene que ver con un poco lo que te pregunté al inicio, pero si es que ¿tú consideras que el gobierno de México actual, o sea, el presidente y quizás el gobierno actual de México, ha tenido una implicancia positiva o negativa en relación a la adopción de políticas pro vida? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues mira, creo que así como en todos lados hay de todo, porque por ejemplo tenemos a gente como Elsa Méndez que está haciendo un chorro de trabajo pro vida muy significativo, pero al mismo tiempo también creo que es definitivo que AMLO y toda su administración están impulsando el aborto. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Desde cuándo vemos manifestaciones feministas? Contéstame. Desde hace relativamente poco. O quizás, claro, poco. Así es. Poco, ¿verdad? Bueno, hay una teoría que se llama 4 etapas de la subversión ideológica, que implica justamente eso. Son etapas a través del tiempo en las que pasan ciertas cosas específicamente que funcionan para conducir a las masas hacia abolir la propiedad privada, que eso incluye a los hijos, la familia, la cultura, la religión, todo esto. Entonces, por ejemplo, hablando de AMLO, él es claramente un comunista. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo sus libros, me falta leer uno, el otro ya lo leí uno de los dos. Y el caso es que en esos libros te das cuenta luego, de hecho yo conforme lo iba leyendo, me aparecían muchas similitudes con las políticas del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino tiene la misma política de que entra un presidente y tú lo puedes sacar cuando tú quieres, o a los 2 años, o al cierto tiempo. Tiene la parte de la participación del pueblo, que esa es otra cosa que no es tan buena. ¿Por qué? Porque es la misma forma en la que el partido se propicia, porque primero le lava el cerebro a la gente y luego los hace participar. Pues qué conveniente, así cualquiera, ¿verdad?, va a querer eso para conservar el poder. Y luego, bueno, el caso es que dentro de estas etapas de la subversión ideológica, dentro de la tercera etapa, que es la crisis, que es el periodo justo antes de que entre la dictadura, lo que sucede es que los grupos marxistas socialistas tienen que forzosamente causar caos en la sociedad.
Entonces, estos son inducidos como una herramienta para poder traer la dictadura a la sociedad, y que justamente esa etapa se llama desestabilización y dura más o menos unos 5 años o un poquito menos. Esa es la segunda etapa. Luego sigue la crisis, que la crisis originalmente duraba una cuestión de semanas, pero según mi análisis lo que he visto es que la etapa de crisis dentro de la sociedad moderna, o sea, ya después de 1980 en adelante, dura más tiempo. Eso es lo que yo he estado notando. Y después sigue la normalización, que es cuando ya se estabilizan las cosas y ya es cuando se empieza la eliminación de disidentes. Entonces yo creo que todo esto no es coincidencia, es un patrón muy claro de cómo se lleva a cabo una agenda marxista en una sociedad, y creo que es el mismo patrón que hemos estado viendo en México. Porque ¿por qué no había manifestaciones feministas con otros gobiernos? Porque no las necesitaban. Todo esto es inducido también. Es manipulación de las masas. Así es manipulación de las masas a máximo nivel, y de hecho, justo ahora que mencionamos un poco de los libros de AMLO, tenemos, creo que el que más puede decirse que marca la tendencia fue este, que también tuve la oportunidad de leer hace bastante, que se llama Hacia una economía moral, en la cual AMLO, lo leí básicamente para saber su posición, porque me lo habían recomendado como un libro que definitivamente yo iba a poder refutar rápido, y se hablaba un poco del tema relacionado ya comenzaba partiendo del término neoliberal y los pésimos efectos de capitalismo, lo cual evidentemente ya puede, como tú misma has dicho, Pamela, demostrar su tendencia, que como tú misma has dicho, de nuevo, es un comunista. Y claramente tenemos identificado ese punto. Pero ahora, con respecto a lo que vendría a ser quizás el punto referido a las colaboraciones de México, ¿tú crees que AMLO quizás tiene ahora una posición más pro-China o pro-Occidente? Sí, pues mira, yo creo que en mi opinión personal, AMLO es una persona muy astuta. Y la verdad no quiero entrar muy en detalle en este tema porque pienso que a mi punto de vista me falta mucho estudiar sobre esto para poder explicarte tanto así como los otros temas que he dicho. Pero yo creo que él sabe mover muy bien sus fichas para no meterse en problemas y que así no lo ataquen. Por ejemplo, cuando estaba Trump, le dio lo que él quería en lo de la frontera, que le mandó a la Guardia Nacional y todas estas cosas. ¿Para qué? Para tenerlo de su lado. Después, así con cada parte, ¿cómo se dice?, que se entromete dentro de la política mexicana, sabe exactamente cómo mantenerse en una posición neutral para no llamar la atención y poder seguir impulsando su agenda. De hecho, si tú te fijas, por ejemplo, o al menos lo que yo he visto es que no habla directamente de muchos temas controversiales, que si en las mañaneras, o que si en esto, o que si en otro. Lo intenta mantener muy neutral y muy como si le importara mucho la gente, por así decirlo. ¿Para qué? Para no despertar la atención ni nada de eso. Y al mismo tiempo, por detrás es donde de forma silenciosa y sin decir mucho está haciendo todas las cosas que realmente nos afectan, que en mi punto de vista hasta ahorita, que te digo, me gustaría investigar más y tener una posición más, ¿cómo se dice?, profunda sobre esto, pero yo creo que sí está muy a favor de China, y no creo que solo él, creo que la mayoría de los presidentes mexicanos han tenido una relación muy fuerte con China y que a este grado nos ha afectado. De hecho, recientemente es cuando yo empiezo a estudiar más de México, porque siempre me había enfocado en China, Europa, Estados Unidos, y lo que he descubierto hasta ahorita es que desde 1917 México tiene una constitución socialista y que el conservadurismo o la derecha aquí nunca ha existido. O sea, todos los partidos que se llaman a sí mismos de derecha, para mí es que no lo eran, porque no cumplen con las características de una derecha. Están fomentando todo lo que tiene que ver con la izquierda. Entonces, para mí, por mis estudios sobre marxismo, esto es solamente parte de la subversión ideológica, porque incluso los autores clásicos definen que se tienen que infiltrar dentro de la democracia, hacerse pasar por derecha para que la gente odie a la derecha y al conservadurismo y todo esto, y una vez que los odian, el pueblo los odia tanto que los va a querer quitar y van a estar tan desesperados que van a escoger la otra opción, que es ya la dictadura, y va a entrar por voluntad del pueblo, y ya después es cuando se queda a través de las etapas de la subversión.
Así es. De hecho, es un proceso continuo y de desestabilización bastante grande y que definitivamente tiene que tener como soporte quizás el tema de los gobiernos, porque obviamente esto no sería posible sin que haya gobernantes que quizás se prenden para esto, y también las normas legales, evidentemente, que son claves para dirigir un modelo económico y que pueden contribuir o hacer mucho peor una situación en cuanto a lo que vendría a ser obviamente la doctrina de comunismo. Y ahora, Pamela, voy a preguntarte acerca de lo que tú crees en cuanto a los bastiones, es decir, ¿con cuánta posibilidad tú ves que de verdad esta agenda comunista marxista tenga realmente éxito? ¿Hay más posibilidades o hay menos? ¿Qué bastiones existen en Occidente? Porque se sabe que incluso en Estados Unidos se habla del fin de Estados Unidos, del fin de Occidente, por el nuevo gobernante Joe Biden, y también de Canadá, porque Canadá prácticamente ya ha manifestado que es un país que no se quiere manifestar, no tiene una cultura, quiere que sea un país de todos, es decir, que no haya un país como Canadá, sino la destrucción del propio país. ¿Crees que aún existan bastiones? ¿Crees cuánta probabilidad hay que esta agenda de verdad tenga éxito, según tu posición y según lo que tú has podido investigar? Pues mira, yo siempre digo, yo no soy vidente, entonces no puedo saber, pero siempre pienso que deberíamos de dar el beneficio de la duda. Yo personalmente, yo fui vegana, feminista, pro aborto, pro LGBT, estaba defendiendo todas esas banderas como no tienes una idea, y fue por medio de la experiencia y de tocar fondo como me di cuenta que realmente estaba equivocada. Entonces pienso que eso no solamente pasa a nivel personal, sino también a nivel social y macrosocial. Entonces pienso que cuando una sociedad toca fondo tienen la oportunidad de darse cuenta de lo que en realidad está pasando y cambiar. Y creo que lo que pase en el futuro depende definitivamente de cada uno de nosotros. Acerca de cómo podemos impedir esto, el primer lugar yo creo que es definitivamente unir nuestras fuerzas como individuos para derrocar al Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino es quien está financiando en Occidente las películas que difaman a Dios, por ejemplo a Jesús, en Oriente a Buda y a Lao Tzu y a Confucio. Están promoviendo, o sea, ellos financiaron también a Black Lives Matter. En Black Lives Matter tú escuchabas a chinos gritando "Zou, zou, zou", que significa corre. O sea, eso explícamelo, es impresionante. Están financiando todo este tipo de movimientos, entonces si nosotros, obviamente todo está infiltrado y todo es una superestructura, pero si al menos podemos hacer un esfuerzo para quitar a la raíz, ¿cómo? Dejando de comprar productos chinos, porque son los que financian al Partido Comunista Chino. Allá todas las empresas son parte del Estado y también al mismo tiempo financian al Ejército de la Liberación y a los programas de propaganda. Esa es una parte importante. Y obviamente decirles a nuestros conocidos sobre esto para que lo puedan saber y que puedan tomar medidas ellos en sus propias vidas. Y la otra parte importante es no dividirnos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la división más clara que yo veo en la sociedad es entre izquierda y entre derecha. Y eso es una tontería y te voy a decir por qué. Porque quieren que cuando tú te divides como izquierda y derecha, porque obviamente sí importa y sí somos diferentes, porque la izquierda tiene ciertos valores y la derecha otros, o antivalores y valores, por decirlo así. Pero el caso es que nos están enseñando a odiar al otro. Y eso es algo que yo veo muy común, incluso gente que dice, tú apoyas el aborto, eres un tonto. Pues no puedes hacer eso. Lo que tenemos que hacer nosotros es pararnos en la responsabilidad y no en el victimismo, porque el victimismo es una característica del marxismo. Si tú quieres ser un marxista, ve y hazte víctima de la izquierda y ponte a llorar, pero entonces no vengas aquí a decir que tú eres de derecha. Hay que pararnos en la responsabilidad y entender el dolor y la situación que están pasando la gente de izquierda, que son las verdaderas víctimas, y por medio de entender su dolor. ¿Por qué? Porque el problema de alguien que apoya el aborto no es que quieran abortar. Ese no es el problema. El problema es que tienen un problema sentimental y emocional que no les permite tener empatía hacia los demás o reconocer la verdad, y aparte no tienen valores. Entonces hay que preocuparnos genuinamente, ver que hablar uno a uno así con la gente, oye, ¿qué te duele y por qué te sientes así? ¿Quién te rechazó? ¿Cómo te puedo ayudar? Déjame hacer algo por ti, vamos a platicar, vamos a tomar un café.
eso es lo que va a arreglar la sociedad. Y eso es en lo que yo pongo toda mi esperanza. O sea, todos esos esfuerzos pequeños, y yo creo y yo soy firme en que las cosas, dependiendo de cómo actuemos cada uno de nosotros, pueden cambiar. Porque por un lado está el destino terrible de una dictadura no solo tradicional, sino también tecnológica, que lo hace 10,000 veces peor. Y por otro lado está el destino donde decimos, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a dejar que me hagan idiota, porque hasta los de derecha nos están haciendo idiotas, dividiéndonos. Y eso es lo que ya no podemos permitir. Tenemos que realmente pararnos en nuestros valores, pararnos en nuestra visión y aplicarla en la vida diaria, y eso va a cambiar todo, yo te lo prometo. Más unión y menos división entre todos los sectores de la sociedad van a conseguir resultados beneficiosos para todos y en general, y que definitivamente es lo que se tiene que buscar, porque al final la unión es la fuerza, y la división en cualquier sector hace que se tengan sesgos de por medio y no se pueda generar una verdadera lucha contra todos esos movimientos. Y ya, Pamela, para finalizar un poco esta entrevista que ha sido de bastante aprendizaje, quería que me comentes de algo que es sin duda alguna una de las piezas, si no es la pieza fundamental de una sociedad y de cualquier estado, como lo es la educación. Quería preguntarte qué ejemplos o qué contextos o quizás qué escenarios has podido ver y analizar en cómo es que esta agenda marxista se está involucrando dentro de la educación. Quisiera que me comentes un poco más de eso, por favor. Sí, mira, de hecho es uno de los puntos principales en mi libro, porque Engels lo que dice en su Communist Confession of Faith es que hay 3 puntos principales para poder introducir la propiedad pública a una sociedad. Y uno de esos 3 puntos se llama educar a la gente a expensas del Estado. Y la educación no solamente es en la escuela. La educación, desde mi punto de vista y desde mi análisis, incluye todo lo que rodea a una persona en todos los aspectos, y es el trabajo de propaganda. ¿Por qué? Porque no solamente te están educando en un punto limitante, así como explico en mi libro, que todavía no sale, por si alguien se acaba de incorporar, lo voy a sacar este año, yo creo. Nos están enseñando ciencia que es limitante. O sea, todas las ciencias que nos están enseñando ya pasaron, ya fueron refutadas, pero en la escuela nos siguen diciendo física en vez de física cuántica y mecánica cuántica, nos siguen diciendo genética en vez de epigenética, y nos siguen diciendo, por ejemplo, que la teoría de la gravedad todavía existe cuando ya fue refutada. Pero ¿qué pasa con todas estas ciencias y con las clases de psicología también? Todo esto es que todas estas defienden la idea, o sea, son deterministas. En otro punto de vista es que el ser humano depende de los factores externos para vivir. Todo eso, todas las ciencias y toda la educación que nos ponen promueve eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mentalidad de dependencia y de víctima, entonces vamos a querer dar todo el poder al Estado, que es el socialismo, darle todo el poder al gobierno, y finalmente que ellos controlen las cosas y determinen nuestro ambiente y nuestra forma de vida, porque los necesitamos, porque como somos limitados y no tenemos capacidad de hacer nada y dependemos de nuestros genes, de lo que pasa en la tercera dimensión nada más, y de etcétera, etcétera, entonces que lo haga el gobierno, ¿verdad? Que es la mentalidad que mucha gente tiene ahorita. Y por eso es que la educación es tan importante, porque nos pone una mentalidad sin identidad, sin poder y fácil de que puedan conducir a las masas a la subversión o a la revolución. Entonces, por eso, ese es en el punto de ciencias, y en el punto de valores también, porque están subvirtiendo a la gente moralmente por medio de trastocar los valores, que eso es otro punto importante. Y cuando trastocas los valores, una persona se hace mediocre, floja, sin capacidad de pensar, y viviendo toda una vida así, obviamente no van a tener autoestima ni identidad, y como no tienen eso, se van a sentir mal consigo mismos, van a pensar que ellos son malas personas, y por lo tanto se van a imaginar que todos los demás también, que la humanidad no tiene futuro, que todo está mal y que tenemos que confiar en el gobierno para que nos solucione todo. Entonces todo lleva hacia el mismo punto, que es lo que tenemos que intentar, remediar. Y por eso también mi libro se llama Retrosubversión. ¿Por qué? Porque por medio de ese libro proporciono toda la evidencia y todos
las características, porque el marxismo apunta hacia la subjetividad de una persona. Ni siquiera digo hacia la identidad, porque una persona marxista ni siquiera tiene identidad, por ejemplo, dentro de la pirámide de la personalidad de neurociencias, que esa es una cosa. Esa persona no llega a tener los requerimientos para afirmar que tiene una propia mente, que eso es otra cosa que explico en mi libro. Entonces, haz de cuenta que lo que tenemos que hacer pues es cambiar eso, es empezar a educar por todos los medios posibles, y yo creo que eso es un trabajo muy importante de la mujer, porque las mujeres somos las que hablamos, las que comunicamos, los hombres también, pero las mujeres que sí con nuestras amigas, que sí con los cuñados, que los papás, los hermanos. Hay que hablar y hablar y hablar con toda la gente que se pueda, dar clases gratis, ir a las comunidades. O sea, esto se tiene que resolver por medio del sector privado o de la iniciativa personal. Así es. Sí, definitivamente son todas las cosas muy concretas y muy correctas. Existe la educación, no solo es, como se podría pensar en primera instancia, la universidad, el colegio, sino también involucra todo el conjunto de elementos que una persona vive, como bien has mencionado, Pamela. Las redes sociales incluso podría decirse que son fuentes de algo que no podría decirse educación, sino algo perjudicial, que también está relacionado a la educación, porque promueven la cultura de la inmediatez. La gente no se informa, no quiere conseguir más información de calidad, comparten cosas que ven inmediatamente, pero no investigan más a fondo de un tema, y por eso es que son también muy fáciles de engañar. Y esa es la cultura de masas, que también tiene que ver mucho con la cultura de la inmediatez, y que al final es lo que forma a una persona, forma su pensamiento, y al final forma si es que va a ser un crítico, si es que va a pensar las cosas, si es que va a cuestionarlas, o si es que va a seguir en un conjunto de bastantes personas que simplemente no cuestionan y no investigan más sobre un tema en específico, que creo que, como bien has mencionado, es lo que hace también que no tengan identidad de estas personas, porque siguen una doctrina, ya hablando un poco más del marxismo, siguen una doctrina que quizás quita la identidad, y definitivamente vamos a estar a la espera de tu libro para que podamos aprender y podamos leer mucho más de ese tema, que definitivamente a mí particularmente ya me interesó bastante ver el rol de la educación en el tema del libro. Y te agradecemos muchísimo nuevamente otra vez, Pamela, por esta entrevista. Ha sido increíble, muchas gracias, hemos aprendido bastante. Creo que eres una de las grandes expertas en el tema del comunismo chino, y definitivamente vamos a seguir haciendo esta constante lucha, y esperamos contar contigo en otra entrevista. Claro que sí, cuenta con ello. Y muchas gracias a ti también. Muchas gracias a todos los que vieron este live. Les mando un abrazo, y recuerden que pues ni siquiera hay que llamarlo lucha, sino esta retrosubversión, aquí haciendo mercadotecnia, ¿no? Es broma. Pero bueno, esto es de todos. Entonces levántense mañana con muchas ganas, con mucha motivación y positivos para iniciar un día donde sean héroes, literalmente. Así es. Muchísimas gracias, Pamela. Y ya estamos a la espera de tu libro, definitivamente. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.